En la década de 1930, pocos acontecimientos fueron más dramáticos y universales que la Guerra Civil Española. El conflicto fratricida, en la práctica, se extendió durante casi todo ese decenio, a partir de la instalación de la Segunda República en 1931 hasta la culminación de la guerra en 1939. Entre medio, cientos de miles de españoles murieron en los campos de batalla en las ciudades y campos de España, que se vieron regados por la sangre de compatriotas que se enfrentaron con un odio y capacidad de destrucción que es propia de los enfrentamientos civiles. Por cierto, Chile no estuvo ajeno a ese acontecimiento universal y numerosos políticos, escritores y otras figuras se interesaron por la crisis de la península. Opinaron e incluso se trasladaron a España a manifestar su compromiso personal en tiempos de definiciones y contradicciones. El conflicto que sacudió a España entre 1936 y 1939 fue seguido con interés por los chilenos, especialmente por quienes estaban más comprometidos políticamente. Desde la izquierda se veía con ilusión el avance de las ideas socialistas y el establecimiento de la República, así como desde el mundo católico se lamentaban las persecuciones a la Iglesia y veían con temor la sonada antirreligiosa. Obviamente el tema es mucho más complejo, lleno de matices y variantes en cada uno de los bandos, así como también se podían apreciar las divisiones de la época europea entre el comunismo y el fascismo, la lucha de las democracias por sobrevivir en un ambiente donde el liberalismo vivía años de incertidumbre y derrotas en distintos países, como queda demostrado con el triunfo bolchevique en Rusia en 1917, el de Mussolini en Italia en 1922 y el de Hitler en Alemania en 1933. España y Chile habían vivido, cada uno con sus propias circunstancias, diversos problemas y crisis institucionales propias del periodo. El interés por los sucesos de España no fue meramente nominal, sino que tuvo importantes manifestaciones prácticas, especialmente en el mundo de la cultura y los intelectuales. Como resumió muy bien Niall Vince en la llamada España, escritores extranjeros en la Guerra Civil, el asunto atrajo la atención del mundo entero y tanto política como intelectualmente colmaba una ansia que se había hecho cada vez más patente en las largas y mundiales secuelas del derrumbe de 1929, como si en España se decidiera el futuro de la humanidad. Así fueron llegando hombres y mujeres de distintos lugares del mundo a luchar por alguno de los bandos en pugna, mientras la convicción de ambos llevaba a la tumba a cientos de miles de españoles en un drama cuyas secuelas todavía perduran. Un estudio del historiador español Juan Luis Carrellán, publicado en el libro colectivo La Guerra Civil Española, Estudios y Reflexiones desde Chile, publicado por el Centro de Estudios Bicentenario en 2017, analiza las noticias y reacciones de la prensa nacional tras el golpe o levantamiento del general Francisco Franco el 18 de julio de 1936. 3 días después apareció un primer editorial del Mercurio que aseguraba que las noticias eran confusas y que no estaban claros los objetivos de los militares sublevados. Mientras las comunicaciones oficiales españolas sostenían que todo estaba controlado, los opositores explicaban exactamente lo contrario, cuestión que se probaría efectiva, en este último caso, con el paso de los meses. Entre los problemas que llevaron al conflicto, el editorial destaca el caos existente en España, el asesinato de Calvo Sotelo, la violación al derecho de propiedad y como telón de fondo el ambiente de desorden que se vivía en la península. Carrellán también analiza el periódico conservador El Diario Ilustrado, que hace una reflexión que vale la pena reproducir. España ha pasado los peores días de su historia desde el advenimiento al poder del Frente Popular. Ha visto la ruina de la nación, con el consiguiente sufrimiento de todas sus clases sociales. 2 movimientos tenían que estarse gestando en esa olla hirviente de una nacionalidad que se sentía desesperada: la revolución militar y la revolución comunista. A continuación, el autor advertía a sus lectores en Chile sobre las enseñanzas del conflicto. Así lo señala el Diario Ilustrado. Ya saben pues los chilenos cuál sería el procedimiento del Frente Popular si triunfara entre nosotros. Ante todo, violencia cuanto sea siquiera ideológicamente contrario a sus principios, guerra sin cuartel, arbitrariedades, todo lo que fuera conducente a impedir la revolución que las derechas hacen cuando han sido derrotadas en las urnas. Por cierto, esos comentarios solo muestran una parte de la opinión pública. En el momento inicial de la guerra civil, que se extendería por cerca de 3 años y dejaría una inmensa secuela de muerte y destrucción. Entre medio también existiría una importante presencia chilena en el conflicto. Al respecto es importante revisar un trabajo muy bien investigado y completo,
Chile y la Guerra Civil Española, La voz de los intelectuales, publicado en 2013 en Madrid, en el cual Matías Barchino se introduce a estudiar las decenas de chilenos que se manifestaron en el conflicto peninsular. Participaron con su pluma o incluso algunos estuvieron dispuestos a ir al combate, tomando compromisos de vida y haciéndolos públicos. Lo interesante es que, contra lo que muchas veces se piensa, hubo participantes en ambos bandos en disputa, y tanto nacionales como republicanos contaron con la colaboración de algunos chilenos. Entre los intelectuales siempre aparece Neruda como figura inexcusable, pero hubo muchos otros además del poeta, con manifestación de la presencia chilena en los tempestuosos años de la Guerra Civil. Luis Enrique Delano y Juvencio Valle ya vivían en España, donde también residían Carlos Monlla Lynch, Augusto Dalmar y Gabriela Mistral. Por otro lado, durante el conflicto estuvo en terreno Maximiano Errázuriz Valdés, quien se entrevistó con el generalísimo Francisco Franco en Salamanca, la histórica ciudad universitaria, y luego escribió una interesante nota que publicó la revista Estudios, que había fundado Jaime Izaguirre. Es una lucha que atañe a la humanidad en lo más hondo, le dijo Franco a su interlocutor, y añadió que estaban desplegando un esfuerzo gigantesco por salvar el orden y la civilización cristiana. Por el sector republicano el apoyo era indudablemente mucho más amplio. Así lo prueba la publicación del libro Madre España, homenaje de los poetas chilenos, en el que participaron entre otros Pablo de Roca, Bolonia Telterboim, Rosamel del Valle y Julio Barrenechea, junto a los inefables Vicente Huidobro y Pablo Neruda, quienes tuvieron algunas disputas personales que hemos mencionado en otras oportunidades durante su paso por la madre patria. Así como la Guerra Civil fue un tema reiterado en muchos de estos autores, un caso especial lo representó el español Federico García Lorca, destinatario de muchos versos, sobre todo después de su muerte, y amigo de tantos chilenos. En el plano periodístico y en la información sobre el conflicto, ambos bandos destacaban cuestiones distintas. Una verdadera invasión fascista, señalaban los grupos de izquierda, mientras en las derechas preferían denunciar la destrucción de iglesias y la persecución de la religión. El tema, considerablemente más complejo, incluía también el factor diplomático, que aparece ampliamente documentado en España a través de los informes diplomáticos chilenos 1929 y 1939, trabajo realizado por Juan Eduardo Vargas, Ricardo Coyumia y Carmen Gloria Duarte, así como en la obra de Cristian Garay, Relaciones tempestuosas, Chile y España, 1936-1940. Dentro de esto, una de las manifestaciones más visibles de la presencia chilena en la Guerra Civil fue la actuación del mencionado Carlos Monlla Lynch, también diplomático y a cargo de la misión chilena en esos años, quien merecerá una columna especial en estos comentarios históricos. Monlla Lynch acogió a más de 1000 personas en Madrid durante la Guerra Civil, en un importante gesto humanitario que desafió incomprensiones y críticas. En una ocasión, el gobierno republicano de la capital decidió prohibir la entrada de víveres a las residencias diplomáticas, y Monlla Lynch denunció la finalidad inicua de bloquear por hambre a los asilados. Lo interesante es que, terminada la guerra, con el triunfo nacional, la representación chilena acogió con la misma generosidad la mano tendida a los vencidos, demostrando el carácter humano de su acción, ajeno a consideraciones partidistas. El agente de la solidaridad, extraordinario memorista y escritor de recuerdos cotidianos, llevó una cuenta diaria de los sucesos de España en la legación chilena, que han sido recogidos en una excelente edición titulada España sufre, diarios de guerra en el Madrid republicano, con prólogo de Andrés Trapiello. Otros gestos completarían este apoyo a los vencidos, de carácter humanitario, pero también con una mayor carga ideológica y partidista. Tal fue el caso del ya mencionado Pablo Neruda, el poeta. Avecindado en España en la década de 1930, había tomado partido por los republicanos y adhirió al comunismo, aunque según recordaría en sus memorias, sin firmar todavía por el partido. Transformó además su poesía, desde la metafísica cubierta de amapolas, como expresó explico algunas cosas, hacia un compromiso político derivado de la sangre que corría por las calles de España. Tiempo después, marcado por la derrota, Neruda organizó el traslado de los refugiados españoles a Chile a través del Winnipeg, barco que trasladó a muchas personas desde Europa hasta el fin del mundo y que llegó a comienzos de septiembre de 1939 a Valparaíso. Pero esa ya es otra historia, cuando había comenzado el gobierno del Frente Popular liderado por Pedro Aguirre Cerda. Que estén muy bien, nos vemos.